Estamos en el Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile, a un costado de la Casa Central y específicamente en la Sala Universidad de Chile, verdaderamente una joya patrimonial. Este Archivo Central Andrés Bello es un órgano público y está dirigido por la historiadora Alejandra Araya. Y en este minuto estamos en una de las salas más preciosas que ustedes también pueden visitar si piden o acceden a su página web y piden una visita guiada. Lo que se guarda en este archivo central es parte importante de la historia editorial de nuestro país. Específicamente aquí los manuscritos de los intelectuales de la Universidad de Chile. También está acá toda la biblioteca que Pablo Neruda donó cuando cumplió 50 años, junto a esas más de 6.000 caracolas. Este es un lugar ideal para hablar sobre la historia del libro en nuestro país y también hacer un balance de lo que está sucediendo hoy día. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bernardo Subercaseaux es autor de este libro, Historia del libro en Chile. Y es el único intento por averiguar, saber, indagar qué es el libro, qué ha sido el libro en nuestra historia. Y Bernardo, acá hay una parte que es bien importante y que tú ilustras como la época de oro, cuando Chile era como la Francia de Sudamérica por su industria editorial. ¿Cómo era esa época para hacernos una idea? Sí. Bueno, en primer lugar, como en Europa habían problemas, en España la guerra civil, en Europa el fascismo, no se pagaban derechos, se dejó de pagar derechos. Aquí hubo una traducción de La montaña mágica de Thomas Mann hecha por la editorial Ercilla y no le pagó derecho a nadie. Y por otro lado, editoriales pequeñas, relativamente pequeñas, como Nacimiento o como Letras, exportaban a América Latina, incluso tenían locales en distintas partes de América Latina. Bueno, en esos años... Estamos hablando entre 1930 y 1940, 1945, ya. 1950. Esa es la primera, entonces, mitad del siglo en XX. Chile se creó la Corfo, Corporación de Fomento para el Desarrollo, pero hubo Corfo para la electricidad, Corfo para las hidroeléctricas, Corfo para el acero, pero no hubo Corfo para el desarrollo de la industria editorial y perdimos una gran oportunidad. Hoy en día la industria editorial chilena no tiene la presencia que tiene en el mercado hispanoparlante la industria editorial española, la industria editorial mexicana y la industria editorial argentina. Por esa razón. Estamos hablando de eso hoy día, de las políticas públicas en relación al libro, en relación a la lectura. Tenemos una política que fue el año pasado, el año 2015, promulgada. ¿Qué significa? Porque hay quienes no entienden qué es una política pública. Primero hay que decir que la lectura no es un saber cualquiera, es un saber fundacional de lo humano. Es tan importante como saber hablar, como saber ver y como saber escuchar. Hay múltiples encuestas, un déficit en ese sentido. Ahora, al Estado le corresponde, yo sé que hay industria privada y también tiene un papel, pero al Estado le corresponde tener una política pública sobre el tema. Aquí hubo una política el año 2006, hasta el 2014 o 13, una política del libro que también era muy ambiciosa y esa política en gran medida fracasó por distintas razones, pero básicamente por la falta de articulación de los distintos instituciones del Estado involucradas en cumplir. Y ahora recién se acaba de hacer una política en el 2015, que es la Política Nacional del Libro 2015-2020. Pero también está en una situación muy débil por la misma razón, porque no se han podido articular. Ahora, hay problemas que son de fácil solución.
¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el ISBN. Se considera el ISBN como el dato de publicaciones y ediciones en Chile. Resulta Para que la gente sepa, el ISBN está dado acá, en la parte de atrás de los libros, donde viene este código de barras, que es como la ficha, el carnet de identidad del libro. Resulta que yo revisé el ISBN del 2014, que había un aumento de producción y todos se golpeaban el pecho. Hay 164 títulos títulos que son de publicidad del diario La Tercera y ¿Qué pasa? Hay libros de municipios, de La Serena, Coquimbo y otros. Hay libros del Ejército de Chile. 4 títulos de la Cámara de Diputados. Pero aquí, ¿y esos libros? Pues tienen ISBN, pero no son libros que están en el mercado. Claro. No hay, en Argentina, hay una separación de los libros que están en el mercado del libro y de los libros que son de instituciones. ¿Dónde están los libros de la Embajada de Marruecos? Se los regalan a los que van a la fiesta, no circulan. Entonces, y es propaganda. Bueno, eso es muy fácil. Del Reino de Marruecos, que ni siquiera es una democracia, digámoslo así. Si tú quieres cambiar la realidad, hay que tener buenas estadísticas de la realidad, y aquí no hay. Estamos flaqueando con las cifras, parece que en toda la línea. Claro. Hay otro problema que es fácil de solucionar. Las autoediciones en Argentina llegan entre el 3 al 4%. Aquí llegan entre el 13 y el 15%. Ahí hay un problema de la industria editorial chilena que necesita ser apoyada. Nosotros nos vanagloriamos de la poesía chilena, de la gran poesía chilena. Ahora, la gran poesía chilena se construye con una tradición. Hay sectores mediadores intermedios que no son las cúpulas, que no son Neruda, Gabriela Mistral, Huidobro, Parra. Y por lo tanto se necesita que se publique poesía. Y las editoriales independientes o pequeñas, si no reciben cierto apoyo, no tienen posibilidad. Entonces, en la política del libro está contemplado el aporte y una suerte de apoyo del Estado a las editoriales, a la producción editorial chilena. Pero eso no se ha cumplido. Las compras del Estado siguen favoreciendo a la industria extranjera, transnacional, particularmente en el campo de la educación, lo que es bastante complicado porque a veces llegan con el español de España, no es el mismo español de Chile. Y luego que son libros, no solamente los españoles, hablemos también de las editoriales estadounidenses sobre todo, que son las que campean en la formación de los pregrados de nuestro país y que están colonizándolos ideológicamente. Bueno, ¿no? Está también el problema de la centralización. La industria editorial prácticamente está localizada en Santiago. Entonces, todo eso necesita, si tú vas a tener una política, o sea, vas a implementar, porque hay que decir que la política actual del libro, esta política es una política de Estado, en el sentido que va más allá de un gobierno, 5 años implica. Segundo, es sistémica, abarca todas las instancias de la cadena del libro. Del ecosistema, como le llaman. Del ecosistema del libro. Favorece a la industria nacional. Incluso habla de los libros en lenguas originarias. Exactamente, la interculturalidad, que es uno de los principios. Pero todo eso requiere una articulación con la CONADI, que está en la política, que está planteada en la política, porque si tú ves en las 40 y tantas medidas, los agentes de esas medidas no son 87. solamente... 87, yo pensé que eran 40 y tantos. 87, es bastante. Bueno, pero está involucrado la DIRAC, el Mineduc, la DIVAM, ProChile, la Corfo, la Archi, y fundamentalmente el Mineduc en la mayoría, y eso no se ha podido articular. Lo que está detrás de esto es que en Chile no hay todavía un Estado moderno, y esta es una política moderna, por lo ambiciosa, porque considera también al libro electrónico, es una política moderna, pero sin un Estado moderno. Entonces la gente está limitado y se han producido, nosotros escuchamos, tuvimos una reunión con quienes están implementando estas políticas y se quejaron, por ejemplo, que a las reuniones de articulación
iban distintos funcionarios del Mineduc y eran funcionarios menores que no tenían ningún poder de decisión. O sea, es imposible. Eso es falta de voluntad política. Hay falta de voluntad política. ¿Y por qué? Porque el Ministerio de Educación tiene que apagar incendios nacionales y muchos creados por el mismo ministerio. Bueno, pero se supone que esta política nace dentro de lo que es la reforma a la educación, como uno de los pilares del acceso al libro y a la lectura, por supuesto. Y tampoco tiene nombrado, no estipula el IVA al libro. Claro, hay otro problema. ¿Cuál es la gran potencialidad de una política nacional del libro y la lectura? Los 1.200.000 estudiantes de educación superior que hay hoy día. Porque por muy mala que sea una universidad, por lo menos tendrán que leer 10 libros al año, o 20, ¿me entiendes? Y si tú multiplicas eso, hay todo un potencial ahí. Ahora ahí hay dos problemas, la fotocopia y por otro lado hay universidades privadas fundamentalmente que no invierten en bibliotecas, que invierten mucho más en publicidad. Y los colegios también. Acá también hay una desidia, ¿no?, de todos nosotros, de los chilenos como padres que no estamos atentos a las compras a las bibliotecas, no solamente a las bibliotecas físicas maravillosas como esta, estamos hablando, pero también las bibliotecas digitales. Ese es el desafío, ¿no? Ahora, otra medida que es muy fácil. Yo conversé una vez con una persona de las bibliotecas públicas mexicanas que estuvo aquí de visita y me decía que en las bibliotecas escolares la llave de la biblioteca la tienen los profesores. En cambio, me decía, en México los niños tienen la llave y ellos mismos organizan y controlan el acceso bibliotecario. O sea, hay pequeñas medidas que pueden incentivar el amor al libro, que son muy fáciles de implementar, pero aquí por sospecha que se va a llevar el libro. No, claro. Eso es lo que tenemos que avanzar hacia lo que esta política propone, a ciudadanos reflexivos, participativos, finalmente. Gracias, Bernardo Subercaseaux. Muchas de estas preguntas que han quedado y críticas las vamos a conversar luego con nada menos que con la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Entre paréntesis, en la política dice que a los 6 meses se iba a organizar un instrumento de evaluación. Habría que preguntar qué pasa con eso. Eso es lo que partiremos preguntándole. Muchas gracias por esta conversación en este precioso lugar, en esta sala Universidad de Chile del Archivo Nacional. Nosotros vamos a ir a dar una vuelta porque vamos a ir a otro lugar que también los va a sorprender. La Política Nacional de la Lectura y el Libro 2015-2020 establece el acceso a la lectura y al libro como un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado. ¿Para qué? Para la formación de ciudadanos creativos, reflexivos y sobre todo en estos tiempos participativos. Una de las más grandes luchadoras por la lectura y el libro en Chile fue Gabriela Mistral, a quien la Universidad de Chile, donde nos encontramos en su casa central, le ha dedicado la Sala Museo Gabriela Mistral, que está aquí y que vamos a visitar a continuación para seguir conversando sobre políticas públicas. Acompáñenme. Una exhibición en torno al poema de Chile de Gabriela Mistral y muestra 3 momentos clave. El año 1923, cuando la Universidad de Chile le concede el título de profesora, cuestión en que siempre fue tan criticado en nuestro país. El año 1954, cuando regresa por primera vez después de haber obtenido el Premio Nobel de Literatura en el año 1945. Finalmente, el año 1957, cuando Gabriela Mistral ya está muerta y es velada, se decreta duelo nacional y es velada aquí en el Salón de Honor de la Universidad de Chile. Gabriela Mistral es un personaje central que nos permite seguir hablando de políticas públicas en torno al libro y a la lectura.
por Gabriela Mistral con su poema de Chile en esta sala. Vamos a conversar a continuación con la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, Paula Larraín, a quien le agradecemos que haya aceptado esta invitación. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Paula, recién conversábamos con Bernardo Subercaseaux en otra sala preciosa y él manifestaba cierta preocupación respecto de esta política que es bastante inédita y que te ha tocado a ti desarrollar, y una política pública que dura hasta el año 2020. Uno de los aspectos principales es la articulación intersectorial. Son 11 órganos del Estado que están envueltos. ¿Cómo les ha ido? Porque él no tiene mucha fe y también uno viéndolo, también uno se da cuenta que por parte del Ministerio de Educación tampoco ha habido mucha presencia en algunas mesas en que son vitales. Mire, el desafío de una política, como tú bien dices, de esta envergadura es bien grande. Es una política que se construye en términos participativos, pero también se implementa a través de la participación, no solo de 10 instituciones del Estado con distintos ministerios, sino que también con una fuerte participación de la sociedad civil. Claramente este proceso de ajuste con 87 medidas que se construyó con más de 700 actores a nivel nacional ha significado un fuerte trabajo en el que hemos estado articulándonos en algunas mesas y instancias, hemos tenido más avances claramente que en otras, pero ya un poco más de un año de implementación de la política estamos contentos y bien esperanzados en términos del trabajo que hemos desarrollado. Todavía falta que baje. ¿Cuándo la gente se da cuenta que ya están pasando cosas? Bueno, hasta la fecha llevamos un 62% de estado de avance de las 87 medidas. ¿Qué significa esto? Que en 54 de las medidas ya estamos trabajando. La política se divide y tiene distintos ámbitos. Su principal ámbito es el de la lectura. Y cómo finalmente vamos a materializar esta política y cómo se entiende esta política y cómo llega a la ciudadanía es sobre todo por medio del Plan Nacional de la Lectura, que ya estamos a puertas en el fondo y trabajando con las 15 regiones para que cada una de esas regiones pueda tener su propio plan local. Ese trabajo se va a ir visibilizando en el fondo por medio, como te digo, de planes y programas que tiene el plan en elementos muy concretos como el apoyo al trabajo que se ha desarrollado con bibliotecas públicas, la red que existe de bibliomóviles, la biblioteca pública digital, las bibliotecas de aula, los programas que existen con jóvenes por medio de diálogo en movimiento. Todos estos programas que te voy mencionando tienen que ver ya con acciones concretas que se desprenden del plan basadas en las directrices que establece esta política. Mira, la política, esta es la que hemos hablado durante todo el ciclo, esta política nacional de la lectura y del libro establece entre sus compromisos la evaluación y seguimiento. Y esa era también otra de las preguntas que tenía Bernardo Subercaseaux cuando decía, ¿qué está pasando con ese aspecto? ¿Han podido hacer ese seguimiento? Sí. ¿Está esa evaluación? Claramente, una de las primeras acciones después de lanzar esta política en abril del 2015 fue validar un instrumento de seguimiento. Este instrumento ya está validado por las distintas instancias que se reúnen en la política, comité interministerial, mesas técnicas públicas, las mesas mixtas que son entre la sociedad civil y las distintas instituciones del Estado y las comisiones. Y lo que hemos estado haciendo este año es ir ajustando y priorizando qué entendemos por el cumplimiento de esas medidas, ir definiendo claramente qué responsables están involucrados en el cumplimiento de esa medida, pero más que como ministerio en su globalidad, qué actor específico de cada ministerio se necesita que esté en estas mesas para que se articule, y hemos establecido además un sistema de priorización del cumplimiento de estas medidas, estableciendo plazos a corto, mediano y largo plazo, porque no lo puedes cumplir en su globalidad el primer año, hay que tener un tema ordenado, que es lo que estamos tratando de hacer. ¿Sientes tú
que respecto de lo que está pasando con esta política, es una injusticia decir no está pasando nada en el libro? O sea, sí, claramente es una injusticia porque sí, están pasando muchas cosas, pero tenemos un enorme desafío y en eso quiero agradecer instancias como esta, instancias de otros medios que efectivamente están siendo un apoyo en cómo difundimos, y lo hablábamos antes de comenzar el programa, cómo difundimos estas 87 medidas que pueden ser, cómo difundimos una política que de repente se puede sentir como algo árido, como algo ajeno, en qué me interpela a mí que exista o no una política. Entonces, en ese sentido, por un lado, en términos de la política específicamente, hemos establecido un trabajo fuerte con algunos medios de comunicación que nos han apoyado. Estamos muy contentos con el lanzamiento del sello Aquí se lee. ¿Qué es este sello Aquí se lee? Buscamos de alguna manera una imagen, un símbolo que diera cuenta y que marcara y que identificara como un sello de buena calidad de todo lo que está pasando en términos de fomento a la lectura, en términos de bibliotecas, en términos de edición, en términos de internacionalización, porque es mucho. El gran desafío es que tenemos que ver cómo lo comunicamos y cómo llegamos. Entonces, creemos que este sello Aquí se lee nos va a permitir también hacer un ejercicio fuerte de ir identificando, nos va a permitir visibilizando, claro, y ¿cómo se llama? Y potenciando de alguna manera que muchos más se puedan sumar en el fondo a este trabajo que si bien lo articula el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por medio del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, estamos absolutamente convencidos que la lectura es un derecho de todos. Y como derecho también en el fondo tiene involucrado un deber que es de todos para que la saquemos adelante. Bueno, esa es la gran tarea que nos corresponde a todos. Efectivamente, el Estado tiene que garantizar ese derecho, que es el acceso a la lectura, a los libros. Y por cierto que dentro de ese acceso está también el IVA a los libros, porque facilita el acceso, está comprendido. Y otro aspecto importante es que tiene una vocación como nunca dentro de los principios que tiene esta política, que tiene la diversidad, la interculturalidad. Y a propósito de eso, quiero terminar, además de agradecerte tu participación, quiero recomendarte este libro. Estamos en la sala Gabriela Mistral, y Gabriela Mistral ha sido una de las grandes mujeres que trabajó por la lectura y por los libros, diciéndolo pero de todas sus maneras, y particularmente con sus recados. Sí. Y Elicura Chihuaylaf, este gran poeta mapuche, escribió este recado confidencial a los chilenos, y es un libro que yo creo que es muy necesario. Yo lo tengo así bien leído, bien marcado, porque es muy importante lo que él dice, cómo él recoge la voz de la gente de su pueblo y nos da efectivamente un recado que es urgente para que podamos establecer una patria en la que verdaderamente quepamos todos. Así que te lo recomiendo, este libro de Elicura Chihuaylaf, para que lo leas muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por el apoyo a difundir y a trabajar en conjunto por esta política que nos involucra a todos. Y que nos va finalmente beneficiar y que estamos muy contentos de que ya estamos en buen camino marchando por ella, así que también, agradecer. También, este es el camino de todos, el de la lectura, el libro, somos los Quijotes. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en este hermoso programa en el que hemos hablado de las políticas públicas. Gracias. Los últimos 20 años en Chile han sido extraordinarios por la aparición de una cantidad enorme de librerías. Hay una diversidad maravillosa. Ahora, ¿qué es lo que falta? Conocer el negocio, porque esto, aunque a la gente le duela y crea que todo esto es pura vocación etérea, esto es un negocio.